Estimados profesores, colegas y amigos, la editorial NUN les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Razón y persona en la persuasión, textos sobre diálogo y argumentación, escrito por el doctor Rafael Jiménez Cataño. Este libro ofrece una visión crítica y reflexiva sobre la validez de la argumentación y su relación con su destinatario y la verdad. Si bien la verdad siempre vence, el doctor Jiménez Cataño nota que ésta se enfrenta a dos problemas. Primero, es posible tener la verdad sin poder hacerlo valer. Y segundo, con la verdad se puede engañar, corromper y maleducar. Frente a estos dos desafíos, el doctor Jiménez Cataño vuelve a la noción aristotélica de la retórica para resaltar su valor. Es el arte de hacer que la verdad parezca verdadera. Este libro fue publicado por la editorial NUN dentro del sello Escolia. Este sello publica ensayos y libros de alta divulgación en áreas como la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. Bienvenidos a esta presentación del libro que estará a cargo del doctor Carlos Pereda, del doctor Guillermo Hurtado, del doctor Alberto Gil y del doctor Rafael Jiménez Cataño, nuestro autor. Iniciamos esta presentación cediendo la palabra al doctor Carlos Pereda. El doctor Carlos Pereda es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas y del Sistema Nacional de Investigadores, así como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Debates, Razón e Incertidumbre, Conversar es humano, Vestigios argumentales, Ética de la disputa, Sueños de vagabundos, un ensayo sobre filosofía, moral y literatura, Crítica de la razón arrogante, Los aprendizajes del exilio, Sobre la confianza, La filosofía en México en el siglo XX, y numerosos artículos en revistas especializadas. En 1998 recibió el Premio UNAM de Investigación en Humanidades. Adelante, doctor, le cedemos la palabra. Bueno, ¿me están escuchando todos? ¿No hay problema? Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un honor presentar este libro y voy a comenzar señalando que en México últimamente se habla mucho de la 4T. Yo diría que este libro está bajo la égida de la triple I. ¿Por qué digo esto de la triple I? Porque se trata de un libro interesante, importante e inspirador. Es interesante por los temas que trata. Es importante porque está escrito con una prosa muy clara del castellano y además trata temas que nos importan mucho hoy en día. Y es inspirador porque provoca diálogos con el lector. No es un libro simplemente que se nos enfrenta y se nos quiere imponer, sino que es un libro que trata diálogos muy importantes, sugiere, inspira a cada paso que entablemos una disputa, una lectura activa con el libro. Yo voy en esta lectura activa, voy a tratar de entablar un diálogo con el libro en torno a lo que llamaré el dilema fatal, que al final de mis pocas observaciones no va a parecer tan fatal como lo digo.
Ya desde la introducción de este breve, pero repito, muy valioso libro, Jiménez Cataño hace dos señalamientos que es importante admitir. El primero es el carácter situado de la percepción, de la persuasión y la argumentación, y el segundo es su carácter personalizado. Es decir, tenemos entonces dos propiedades, que es el carácter situado y personalizado. Sin embargo, apenas se enuncian estas dos propiedades, surge el espectro de Babel. Si toda persuasión y argumentación son situados y personalizados, entonces inmediatamente surgirá las fanfarrias del relativismo. Se nos dirá, las opiniones de mi persona son tan válidas como las tuyas. No me molestes y me aburres. Este argumento es en este sitio y para un grupo de personas, pero no es válido para otras personas. E incluso con cierto desdén se dirá la argumentación folk, que es la argumentación que no está formalizada, no es más que un entrevero de opiniones para pasar el rato. Es decir, a partir de esas dos propiedades que Jiménez Cataño, que Rafael discute a lo largo de su libro, podemos de inmediato construir lo que yo llamaré un dilema fatal, que es el siguiente: o estas dos verdades, o se elimina el carácter situado y personalizado de los argumentos y se señala que estas propiedades pertenecen a estructuras superficiales de los enunciados, pero que la validez argumentativa solo depende de la estructura profunda, que es la que reconstruye la lógica formal, y que por lo tanto debemos olvidarnos de la argumentación y de la persuasión y de la retórica y dedicarnos a la lógica formal, o no hay escape a las tenebrosas, lo que he llamado tenebrosas fanfarrias del relativismo. Creo que a lo largo del libro Jiménez Cataño debilita mucho y hasta elimina este dilema. Castaño da varias pistas para eliminar este dilema. Una de ellas es totalmente inesperada y es la cortesía como algo importante en la argumentación. Y como introducción a la cortesía, Jiménez Cataño introduce un ejemplo extremo donde se produce la cortesía, y lo cito. Él dice: quizá no haya mejor experiencia de cortesía que la amplitud de horizontes de que nos descubrimos capaces cuando nos toca acoger a un extranjero. Es decir, la cortesía con el extranjero es como un caso extremo de cortesía, porque a menudo, obviamente, los extranjeros molestan.
Y justamente para discutir esa mala fama que al parecer produce el considerar a las propiedades de estar situado y de estar personalizado, que es la fama, es la mala fama de la pluralidad. Jiménez Cataño recurre a varias cortesías que son siempre bienvenidas en una argumentación. Doctor Pereda, lo dejamos de escuchar un momento en lo que recuperamos la conexión. Les recordamos que la editorial NUN ya tiene este libro disponible. Lo pueden adquirir en nuestra página web editorialnun.com.mx o en Amazon. Asimismo, el libro puede adquirirse en librerías como El Sótano, Péndulo y en las librerías del Fondo de Cultura Económica. También podemos llevar impresiones bajo demanda al resto del mundo. Mientras recuperamos conexión, vamos a dejar unos 5 minutitos para que pueda volver el doctor Carlos Pereda. ¿Estoy en el show de nuevo? Sí, bienvenido, doctor. Adelante, tiene la palabra. Bueno. Estaba diciendo que no sé cuándo se fue la conexión, pero estaba diciendo que la mala fama de algo, no sé si era de extranjero. Estas dos características de la argumentación, el estar situado y el estar... La mala fama era la mala fama de la pluralidad. Y esa mala fama ya nos viene desde el mito de Babel, que es el mito de una humanidad fragmentada en diversas tribus, lenguas, intereses. Pero, como señala Jiménez Cataño, este mito, el relato de Babel, es también una clave de lectura para el fenómeno de la globalización, gracias a que comparte con él una dialéctica que yo llamaría negativa entre lo uno y lo múltiple, porque hoy, con razón, lo único da pánico y lo múltiple ya se ha convertido en la multiplicidad de mercados salvajes. Por eso señalaba, por ejemplo, el cosmopolitismo que propone Kant resulta una fantasía de adolescentes ingenuos. Para decir que este no es el caso, para retener la esperanza de ese cosmopolitismo, retomo con Jiménez Cataño algunas reconstrucciones, algunas lecturas que hace Paz. Según Paz, en el mito de la pluralidad, en el mito de Babel, la pluralidad aparece como una maldición. Sin embargo, en muchas tradiciones, en distintas formas, se introduce también un acontecimiento opuesto. Y para los cristianos, ese acontecimiento es el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es Pentecostés. Nos enfrentamos entonces ya a dos formas de pluralidad. Una pluralidad negativa, que es la pluralidad de Babel,
y una pluralidad positiva. Y sería, si nos da miedo el dilema fatal, para responderle sería, creo equivocado, aferrarse a la pluralidad negativa. Porque si pensamos en una pluralidad positiva, que es la que nos presenta Pentecostés, sigue habiendo gente que proviene de muy diversos lugares, como se relata en el texto bíblico, presumiblemente con diversos hábitos, diversas culturas y diversos intereses. También sigue habiendo muchas lenguas, pero en el relato de Pentecostés ya no hay incomunicación. La gente puede hablar entre sí. Si nos preguntamos cómo debería poder hacerlo hoy, pese a pluralidades a menudo negativas que enfrentan culturas, nacionalidades y lenguas, coincido con la respuesta de Jiménez Cataño. Los modos de superar la pluralidad, nos dice él, son también plurales. Sin embargo, las pluralidades negativas y positivas no nos enfrentan también a ese dilema fatal, a esa pluralidad de verdades que nos hace sucumbir al relativismo. No creo que este es el caso si consideramos una pluralidad positiva. Notoriamente, si alguien nos miente, y aquí en la pluralidad positiva introduzco el concepto de verdad, que es el concepto realista de verdad, el concepto de verdad como relación entre las cosas y nuestro entendimiento. Y pienso que este concepto de verdad puede ser un concepto que aceptamos en una pluralidad positiva. Después de este nomadismo que he tenido y poco después de estas reflexiones ordenadas, porque en 10 minutos es muy difícil recoger todo lo valioso de este libro, regreso apresuradamente al dilema fatal y señalo, si aceptamos la definición realista de verdad, el dilema y el espectro de Babel que lo acompaña no debieron entonces asustarnos tanto. Todo ese susto se disuelve si aceptamos con Jiménez Cataño que cada acto de conocimiento que sea pertinente llamar verdadero es una adecuación. Pero nuevamente, aquí a la verdad. Hay tantas verdades como adecuaciones. Esta afirmación de inmediato remite al pluralismo positivo. Hay tantos conocimientos y hay tantas verdades como las que pueden actualizarse socialmente en diversas maneras, en diversas culturas. Bueno, no sé si estas observaciones un poco rápidas que he hecho dan cuenta de toda la riqueza de este libro. Yo me fijé en esto que llamé el dilema fatal y que con la ayuda de Jiménez Cataño no resultó tan fatal. Pero muchas otras lecturas serían necesarias para recoger otros aspectos valiosos de estos argumentos.
pero aquí me detengo para dejar lugar a las interesantes intervenciones de los otros participantes. Muchísimas gracias a Jiménez Cataño por invitarme a pocas palabras de este libro y desde ya prometo escribir un largo artículo que le haga más justicia que esta aproximación. Muchas gracias, doctor Bueno, Pereda, muchas por gracias. su intervención. Ahora cedemos la palabra al doctor Guillermo Hurtado. El doctor Guillermo Hurtado es licenciado en Filosofía por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde el año 1991. En este instituto fue secretario académico de 1993 a 1996 y director del 2004 al 2012. En marzo del 2009 fundó junto con Gabriel Vargas y José Alfredo Torres el Observatorio Filosófico de México. Es director fundador de Segunda Época en la revista Dianoia y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Sus principales contribuciones a la filosofía están recogidas en sus libros Proposiciones Russellianas, ¿Por qué no soy falibilista?, México sin sentido, Dialéctica del naufragio y Definición y moraleja de la verdad. Adelante, doctor Guillermo Hurtado, le cedemos la palabra. Muchas gracias a mi querido amigo Rafael Jiménez Cataño por invitarme a participar en esta presentación y a la editorial Notas Universitarias, editorial a la que estoy ligado en más de un sentido. Soy miembro del comité de esa editorial y también pues fui testigo de su nacimiento. Quiero disculparme de antemano si de repente se oye en el fondo unos martillazos, ¿no? No es mi culpa, los vecinos parece que no encontraron mejor momento para hacer alguna obra por ahí que entonces pues si se oye ese ruido, pues no se extrañen, ya queden advertidos. Está bien. Bueno, una de las mayores desgracias, me parece, de nuestra civilización es que hayan desaparecido las cátedras de retórica en muchas universidades. En la Universidad Real y Pontificia, por ejemplo, la Real y Pontificia de México, hubo una ilustre cátedra de retórica durante mucho tiempo, pero ahora en la Universidad Nacional Autónoma de México no tenemos cátedra de retórica. Vaya, ni siquiera los alumnos de filosofía estudian retórica. Lo que sí abundan en esta universidad y en muchas otras son clases y cursillos sobre comunicación, redacción, periodismo, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque el tema de estudio sea semejante, el enfoque es evidentemente muy diferente, ¿no? La retórica es una disciplina humanística y por lo mismo cuenta con mayor altura y prosapia. Podríamos decir que lo que ha pasado es que la retórica se ha devaluado en estas otras asignaturas de comunicación, redacción, periodismo y publicidad. Eso es la que yo pienso es la desgracia de la civilización occidental de la que estoy hablando. El filósofo mexicano Rafael Jiménez Cataño es un maestro de retórica. Y digo maestro en el sentido más redondo de la palabra. Labora en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma, ¿no? Para fortuna de sus alumnos, para desgracia nuestra, ¿no? Que no lo tenemos cerca aquí en México. El libro que estamos ahora presentando, Razón, Persona en la Persuasión, texto sobre diálogo y argumentación, ha sido publicado
recientemente por la editorial Notas Universitarias, ¿no? Salió, tiene fecha del año pasado, aunque creo que, pues sí, ¿no? El libro salió ya hacia el final del año pasado, pero ya es casi de este año, ¿no? En este libro, el autor reúne 14 ensayos breves, todos, en los que reflexiona sobre los temas centrales de la retórica clásica y contemporánea. Entre estos temas está el de la verdad, que tiene un papel muy importante en el libro, ¿no? Los primeros artículos son precisamente sobre la verdad. El relativismo, el tema del relativismo, el fundamentalismo, el diálogo, la conversación, la necesidad de la conversación y del diálogo, el tema del testimonio, y ligado a el tema de la confianza, porque hemos de confiar en lo que nos están ofreciendo como testimonio, ¿no? Y varios artículos en la parte central del libro sobre el tema de la cortesía y de la buena voluntad, ¿no? Es decir, la voluntad de entender al otro y de esa manera poder favorecer la comprensión y también el diálogo, ¿no? Hay un artículo sobre metonimias, hacia el final hay un artículo muy interesante sobre el uso de los clichés, en fin, o sea, realmente el libro abarca un espectro muy amplio de los temas fundamentales de la retórica. Cada uno de estos ensayos son ejemplos de la elegancia en el discurrir y de la sutileza en el argumentar. No pretende el autor construir una teoría, no está ofreciendo una teoría de la argumentación, ¿no? A veces incluso ni siquiera parece que quisiera convencernos de algo, ¿no? Lo que hace Jiménez Cataño con enorme sutileza es dejarnos ver algunas realidades de la razón y del diálogo para que nosotros nos convenzamos, ¿no?, de lo que él quiere mostrarnos, creo, ¿no? O sea, es realmente la elegancia y la sutileza del autor son admirables, ¿no?, en ese sentido. A ver, hay muchísimos temas de los que podríamos hablar en esta presentación, porque son muchos los temas que toca el libro. Sería imposible en un espacio tan breve hacer justicia a cada uno de ellos. Inevitablemente tenemos que ser selectivos. Decía José Ortega y Gasset que la mayor cortesía de un filósofo es la claridad. Creo que fue Ortega, ¿verdad?, el que dijo esto de que la mayor cortesía es la claridad. Pero fíjense que entre los filósofos ingleses, no entre los españoles, hay otra cortesía que consiste en encontrar discrepancias constructivas con el autor para enriquecer el diálogo. He de confesar que me costó mucho trabajo hallar puntos de desacuerdo con el autor, con Jiménez Cataño, porque coincido en todo, casi todo lo que dice, ¿no? Realmente mi cercanía con su pensamiento es muy grande, ¿no? Entonces, me temo que no podré ser cortés en este sentido inglés del término, de buscar puntos débiles que pudiera señalar, ¿no? Quizá a veces me quedo con la impresión de que el autor pudo haber, claro, ampliado algunas de las ideas sugerentes que va introduciendo en el libro, pero eso sería casi como pedirle que hubiera escrito otro libro distinto, ¿no?, al que hizo, ¿no? A veces, por ejemplo, también me quedo con la impresión de que Jiménez Cataño no es demasiado firme, por así decirlo, respecto al tema del fundamentalismo y del relativismo, ¿no? Por ahí cuenta en uno de sus ensayos como estaba convencido de que una alumna de él pensaba que él era relativista y cuando ve que no es relativista se sorprende, pero es que pasa un poco así, me parece, ¿no? Que creo que trata de dar sino argumentos, digamos, bases para cada una de las posiciones, aunque es evidente que Jiménez Cataño, como su alumna supo ver muy bien, no es nada parecido a un relativista, ¿no? Pero esta idea de tener una razón situada, de tener las razones propias, le da un margen al relativismo que
Jiménez Cataño quizá trata de constreñir con un concepto que introduce en los primeros artículos del libro, y que quizá me hubiera gustado que ese sí que lo expandiera un poco más, que es el tema del microfundamentalismo. O sea, aquí, sin embargo, yo sí tendría quizá un pequeño reproche que hacerle a Rafael, porque creo que no sé si el término hace justicia al fenómeno que él quiere defender, porque, a ver, el fundamentalismo es una palabra que tiene mala fama, ¿no? Entonces no sé si llamarle micro a un fundamentalismo lo hace más digerible, ¿no? Quizá otro nombre hubiera sido más correcto, ¿no? Para explicar este fenómeno que quiere plantear Jiménez Cataño. A mí los capítulos que más me gustaron, definitivamente, que me dejaron pensando muchísimo, es más, o sea, que quisiera yo mismo seguir esa ruta que el autor nos ha trazado, son los que tienen que ver con la razón y el diálogo y la cortesía y la voluntad de entender al otro, ¿no? Rafael nos muestra cómo estas virtudes, ¿no? Las virtudes de la cortesía y de la buena voluntad son muy importantes para encontrar la verdad, ¿no? Para que el diálogo florezca, para que haya un buen acuerdo entre los participantes de un debate, ¿no? En los ensayos que versan sobre estas dos virtudes, el autor pasa de la retórica y de la teoría de la argumentación a la ética y a la antropología filosófica. Como Alfonso Reyes, que por vivir tantos años fuera de México supo apreciar la razón cordial, como él la llamaba, ¿no? Razón cordial, la razón cordial de sus compatriotas, Jiménez Cataño hace una apología de la cortesía que todavía cultivan, aunque cada vez menos, justo es decirlo, los mexicanos, ¿no? Tanto así que yo ya no estoy tan seguro de que esa emblemática cortesía, ¿no? Que se atribuía a nuestros compatriotas siga valiendo el día de hoy. Ahora, siempre son útiles, como nos señala el autor, las buenas maneras, sobre todo para conversar. Hay que saber escuchar, no interrumpir, hablar cuando sea nuestro turno, atender las razones ajenas, formular las propias con corrección, esforzarse por entender el punto de vista de nuestro interlocutor y compartir nuestro punto de vista con claridad y con franqueza. Son todas estas cosas pues, que nos deberían enseñar en la casa y en la escuela. Desgraciadamente, pues no se hace, ¿no? O sea, como señala Jiménez Cataño, la palabra etiqueta en italiano coincide con el diminutivo de etiqueta. Esta es una observación que me gustó mucho. Para saber convivir, requerimos al menos de una pequeña ética, una etiqueta. Si acaso nos negamos a aceptar una gran ética en el sentido de una teoría filosófica o doctrina religiosa. Uno de los temas más interesantes que aborda Jiménez Cataño es la compleja relación entre la cortesía y la verdad, ¿no? Como ya vimos antes, la cortesía favorece la transmisión de la verdad, ¿no? Favorece el triunfo de la verdad, pero no siempre, ¿no? No siempre. A veces por cortesía no decimos las cosas de manera directa, usamos insinuaciones, circunloquios, eufemismos. Es más, a veces preferimos callar, sobre todo cuando sabemos que lo que digamos será molesto o hiriente o humillante, ¿no? Hay ocasiones, sin embargo, en que es menester decir las cosas tal como son, sin extraviarse en las formas ni en las florituras. El autor narra la historia de un accidente de aviación que pudo haberse evitado si el primer oficial le hubiera advertido al comandante de manera directa que se estaba cometiendo un error. Si no lo hizo fue porque supuso el primer oficial que estaba fuera de lugar que un subordinado le echara en cara una falla grave a su superior, ¿no? En un caso así nos encontramos con las reglas de comunicación de un entorno jerárquico.
O sea, aquí pues sí, como en el ejército hay una jerarquía y hay reglas de comunicación, ¿no? En la que los subordinados se dirigen a sus superiores de cierta manera, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones en las que la cortesía puede producir graves complicaciones en la comprensión. Hay una serie de anécdotas que nos cuenta Jiménez Cataño que a mí me encantaron porque a mí también me gusta siempre mucho observar este tipo de diferencias acerca de cuáles son las costumbres en la mesa de los distintos países, ¿no? Es decir, en algunos lados es de muy mala educación decir que ya no quiere uno comer más cuando se está de visita, ¿no? Y en algunos otros lados, por ejemplo, se tiene que pedir otra porción, aunque ya no tenga apetito, por cortesía con los anfitriones, ¿no? Esto realmente, pues bueno, nos topamos aquí con un sinnúmero de enredos, ¿no? Algunos simpáticos, otros bochornosos, que surgen de las diferencias entre las sensibilidades personales, pero también entre las costumbres domésticas e incluso nacionales, ¿no? O sea, cómo podemos transmitir lo que queremos, ¿no? De tal modo que seamos corteses, ¿no? De acuerdo con las reglas de la casa en la que estamos no visitando, y sin embargo, pues no caigamos en errores de comprensión, ¿no? Yo siempre por ejemplo, cuando vienen de visita a mi casa, les advierto a los invitados que tienen que tener mucho cuidado porque mi mujer les sirve 2 y 3 veces lo mismo si se descuidan, ¿no? Entonces, bueno, en fin, a ver, podría pensarse que este ejemplo, pues, no es muy importante, ¿no? No, sí lo es. Lo es porque es un ejemplo, uno entre otros, de cómo la comunicación en esta Babel, ¿no? en la que vivimos, como nos dice Rafael Jiménez Cataño en algunos artículos, pues depende de tantas diferencias, ¿no? Es el gran reto de la comprensión en la pluralidad. Y en estas páginas de su libro, Jiménez Cataño se muestra no solo como un filósofo riguroso, sino también como un observador muy agudo de la existencia humana. No es fácil encontrar esta combinación entre filosofía rigurosa y observación aguda de la existencia. Creo que los antiguos llamaban a quienes tenían esta capacidad de combinar ambos atributos, les llamaban sabios. Y este libro, creo yo, contiene mucha sabiduría. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al doctor Alberto Gil. El doctor Alberto Gil es profesor emérito de la Universidad de La Salle en Alemania, con la cátedra de Traductología en Lenguas Románicas y es profesor de retórica en el programa de doctorado de la universidad. También es director de los Centros de Investigación, Retórica y Etos y de Hermenéutica y Creatividad. Es profesor de Lingüística y Transculturalidad en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma y cofundador del Centro Internacional de Investigación, Retórica y Antropología con sede en Roma. Se dedica a la investigación y docencia en lingüística, transculturalidad y traducción, así como teoría y práctica en la comunicación y retórica. Entre sus publicaciones sobre retórica se encuentra el libro en original en alemán, con traducciones al castellano y al italiano. El título del libro es ¿Cómo vencer eficazmente? Hacia una retórica anclada en la personalidad y en los valores. También encontramos numerosos trabajos en diversas lenguas sobre lingüística, traducción y retórica. Adelante, doctor, le damos la palabra. Muchas gracias. Solamente una pequeña corrección. El título del libro no es cómo vencer, sino cómo convencer eficazmente. Un poco es importante. Bien, porque precisamente yo esta presentación, que va a ser muy breve para poder dejar que al autor también
pueda decir algo, la haré no desde la perspectiva filosófica, que no soy filósofo, sino de la perspectiva lingüística, retórica, mejor dicho, la hija de la retórica, que es la pragmática, y de la traducción. Se encuentran cosas muy interesantes de traductología. Normalmente estos fenómenos de retórica, pragmática, de traducción, se suelen tratar desde la perspectiva lingüístico-comunicativa. Por ejemplo, cuál es el fenómeno, cómo se pueden modelar los hechos que encontramos, cómo podemos describir las macro y microestructuras. Por ejemplo, partiendo de los marcadores discursivos, bueno, pues, en fin, se intenta estudiar el manejo interaccional que tenemos con estos marcadores, la variación lingüística, a qué nivel se utilizan, o posibilidades o no posibilidades de traducción. Toda esta perspectiva lingüístico-comunicativa no es extraña al autor. El autor, Rafael Jiménez Cataño, conoce bien estas materias, pero en su libro encontramos un valor añadido a estas disciplinas, que es la persona humana. La persona humana, su identidad, su dignidad y su interaccionalidad. Temas con los que trabajamos juntos en este Centro de Investigación, Retórica y Antropología en Roma. Pues bien, este centro de gravedad de la comunicación lleva a descubrir capas más profundas de la interacción y de la comunicación. Voy a poner brevemente dos ejemplos que saco del libro, naturalmente. El primer ejemplo es el diálogo como tema del libro, donde se busca el entendimiento entre personas y no es un ring de boxeadores. Para ello hay un elemento fundamental que normalmente se pensaría que es otro diverso, se pensaría, pues vamos a entendernos, el entendimiento, buscar lo común. El autor de nuestro libro tiene otro punto de vista, otro enfoque, que me recuerda mucho al sociólogo italiano Pier Paolo Donati, con su ragione relazionale, que es la diferencia. En el capítulo 6, hablando del diálogo, se habla del valor unitivo de la distancia en el diálogo. Y se hace referencia a los así llamados mitos de la concordancia. Es decir, en el diálogo no tenemos simplemente vamos a buscar ya de entrada la concordancia, no, la diferencia es importante. Cito de la página 53 del libro: siempre hay razones en un sentido y en el contrario. Y para dirimir el sentido que es pertinente en el caso concreto, hace falta el concurso de varias razones. Eso es el diálogo. Por eso se busca una educación al diálogo. Junto con su frecuente punto de referencia en el libro, que es Octavio Paz, ve Rafael Jiménez Cataño en el diálogo precisamente las diferencias no como algo superable, sino como parte, cito, de lo que nos interesa al entablar el diálogo. La diferencia es lo esencial en el diálogo, por eso la educación al diálogo. Y de ahí, de buscar la unión entre estas diferencias, es donde encontramos un puente muy interesante al traductor y a la traducción. Y cita un pasaje de Octavio Paz en Sombras y Obras que yo no conocía, que me ha gustado mucho, y lo repito aquí, lo que dice Octavio Paz, citado por Jiménez Cataño en la página 131. Las lenguas más que prisiones son ventanas. Desde ellas y por ellas podemos ver y hablar con otros hombres y otras civilizaciones. Son puentes que cruzamos sin cesar. Y ahora viene la frase que a mí más me ha gustado: quien dice lengua, dice traducción. Quien dice lengua, dice traducción. Por eso el valor intrínseco de toda traducción, y este es el enfoque antropológico también de nuestro autor, es crear puentes de entendimiento y de comprensión, donde no solamente hay un nivel lógico, cognitivo diríamos, sino también emocional. Bien, el segundo ejemplo que quiero poner es el ejemplo que ya tocó un poco Guillermo Hurtado, que es la recuperación del valor de la eunoia,
que, como sabemos en griego, es una palabra que mezcla dos conceptos que no podemos sino separar en las otras lenguas. La eunoia es el bien pensar y bien querer al mismo tiempo. Nosotros la traducimos por benevolencia, que es el 50% del significado. Y es una de las características que pide Aristóteles en su retórica para el orador, para el etos del orador. Recordemos frónesis, que es por así decir la prudencia, arete, la virtud, y finalmente la eunoia. Una persona que quiere ser convincente hablando es una persona que primero piensa y quiere bien a los que le escuchan, con quienes comunica. De la eunoia se hace un uso, a mi modo de ver, muy pertinente cuando habla el autor de los clichés o de los diversos tipos de falacia. Es decir, el objetivo no es adestrarse, de la retórica y de la argumentación, no es adestrarse a vencer en un litigio oral, gladiador erístico. Pensamos en la erística de Schopenhauer, que ha dado lugar a la retórica negra, ¿no? Sino compartir una verdad. La idea de la retórica es cómo podemos compartir con otros lo que, como ha dicho uno de mis predecesores filósofos, la adequatio rei et intellectus, cómo podemos unir, y si hemos encontrado la realidad, la compartimos. Esto está unido a la eunoia. Hago un resumen. Descubrir el valor de este libro para mí, desde la perspectiva retórico-lingüística, ha sido descubrir la argumentación en sus perspectivas antropológicas. Por eso quiero cerrar con una frase de la página 138 que me ha gustado: recuperar el sentido del misterio de la persona. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, doctor. Gracias también por la corrección con el título de su libro y perdón por la confusión. Para terminar, cedemos la palabra al doctor Rafael Jiménez Cataño. Él es profesor de la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha publicado los libros La debilidad del poder creador y Lo desconocido es entrañable, Arte y vida en Octavio Paz. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Sus investigaciones en el campo temático de esta recopilación han pasado por el largo banco de pruebas de las aulas, especialmente en los cursos de retórica y lógica. Y también han pasado en los congresos sobre diálogo y argumentación, donde convergen la filosofía y la lingüística pragmática. Durante años tuvo una columna en la revista Ixtus, fundada y dirigida por Javier Sicilia, de la cual salen varios de los primeros capítulos del libro que presentamos. Adelante, doctor Rafael, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los presentadores, muy generosos todos. Y a ver, es claro que aquí, si tuviéramos tiempo para un diálogo, habría muchísimas cosas que, sobre todo que les tengo que agradecer, luces específicas y que me recuerden algunas cosas que después de tanto escribir, repetir, releer y enseñar, a veces uno empieza a dudar si de verdad es tan interesante o tan importante como uno lo pensaba antes, hasta que alguien lo ve desde fuera y le confirma que sí, que esto no se dice todos los días. Me gustó mucho el modo de presentar este dilema fatal y que se resuelva justamente por el elemento antropológico, el elemento, por eso la cortesía que decía Carpera, llega de una manera inesperada. Yo creo que después al final queda bastante justificado que cortesía que a veces
puede parecer una estrategia para no decir las cosas, realmente debe ser todo lo contrario, es para decirlas bien, ¿no? Y que incluso una verdad puede ser dicha tan mal que no se entiende que sea verdad, o que, ya dijo Guillermo, puede herir, puede maleducar. Hay que decir las cosas en su momento, ¿no? Se puede hacer mucho daño diciendo la verdad. Yo ahora estoy trabajando para un congreso que tendrá lugar el año próximo de retórica y con una colega que probablemente nos escucha que está en Toronto, vamos a abordar un tema que usará como material, entre otras cosas, la serie de televisión The Good Doctor, que es donde el protagonista es un médico joven con una característica que es autista. Autista también con una genialidad única, pero un problema del autista es que no sabe medir tiene problemas de relación. Entonces, él dice inmediatamente al enfermo lo que tiene. Y cualquier cosa que pregunte un pariente lo dice. Y no, pues es decir la verdad. Y le dice, pero ¿tengo que mentir? No, es que no es mentir. Es un sentido mucho más profundo de verdad, porque es humana, y que si una verdad no lleva ese elemento de adecuación, no de la mente y el intelecto, sino de la adecuación humana a la persona, entonces no sabemos manejarnos con la verdad. Por eso, me gustaría que se presentara aquí una imagen que preparé, que está en la portada de la primera edición italiana de este libro, y luego apareció también igual en la edición inglesa. Me gustaba mucho esta imagen de diálogo, intimidad, escucha, como imagen de la persuasión. O sea, es razón y persona en la persuasión. Porque a mí me sugerían imágenes de elocuencia, la fuerza de la palabra. Y sí, de acuerdo, la elocuencia, Cicerón que habla en el Senado romano. Pero esto es persuasión, ¿no? Aquí, esta mirada de una niña a la otra y de la otra hacia abajo, y se ve que hay escucha, hay entendimiento, hay cercanía, y así es más fácil que haya esa buena voluntad, la voluntad de entender y de comunicar. Muchas veces imaginamos que ser bueno para la persuasión es convencer en 20 minutos, pero la persuasión puede llevar el tiempo de la maduración de una persona, la maduración de un amor, y es muy distinto, ¿no? Terminaríamos manipulando a una persona. Sobre esto, Guillermo hizo algunas observaciones muy, muy oportunas, que por cierto, pensando en la relación de Guillermo con Carlos, descubrí que Guillermo escribió unas instrucciones para ser Carlos Pereda, para un volumen digamos, celebrativo, un homenaje, y muy interesante qué significa ser una persona, y descubrí varias cosas también de Carlos Pereda que me dieron mucho gusto. Muchas las conocía, pero alguna más no, algunas que comparto. Bueno, quisiera también señalar, bueno, Alberto me hizo descubrir que yo estaba haciendo algo con la retórica sin saberlo, porque él leyó mi libro antes de que nos conociéramos y me escribió para decirme que, mira, se ve que no sabes que esto que estás haciendo en Alemania se llama retórica fundamental.
me explicó qué es eso, me dio bibliografía, la busqué y dije, pues efectivamente, yo estoy haciendo esto, que es una especie de antropología. Bueno, el libro de la retórica de Aristóteles es una antropología también, pero esto se ha perdido, o no siempre ha estado tan claro, y me resolvió un problema de identidad, porque yo en los congresos, yo participo mucho en congresos de lingüistas, pero soy un sujeto raro ahí como filósofo, y una vez en un congreso en Milán, Plantin, un lingüista muy conocido, célebre, una autoridad, me escuchó y me fue a decir, ¿qué es esto? No es lingüística, no es sociología, no es filosofía, no es... lo que me reveló Alberto fue muy útil. Y después, Alberto sugirió la creación de este grupo de investigación que se mencionó en la presentación suya, retórica y antropología, que quiere justamente hacer ver que una retórica plena debe tener en su centro a la persona, que no es, digamos, la retórica de la eficacia. Yo necesito electores y vale todo con tal de conseguir electores. No, si necesito electores, por supuesto que la persuasión está para eso, pero hay que ver si de verdad estoy ofreciendo un bien, si estoy respetando a la persona y así, bueno, este es un trabajo que, bueno, se puede, lo que estamos haciendo está en una página web que no sé si habrá modo después de que la tengan, es muy sencillo, busquen ustedes retórica y argumentación o argumentación o retórica y antropología o rhetoric and anthropology y lo encuentran. Y creo que hay un material de bibliografía y de textos que puede ser muy útil para quien quiera cultivar esto. Y quisiera señalar, para terminar, que todo esto me está llevando ahora en una línea de investigación que no aparece aquí casi para nada y en cambio está en los artículos y congresos de los últimos 10 o 15 años, que es la unión entre la teoría de la cortesía y la filosofía del cuidado. Es una antropología muy reciente, tendrá unos 30 años, nacida más o menos de una cuna feminista, pero no radical, y bueno, se mantiene esta relación, pero yo lo que veo en la cortesía, que viene definida, con frecuencia se define como el uso del lenguaje con el que protegemos nuestra imagen, nuestra cara, se dice, la cara nuestra y de los otros. Bueno, pues esto es la imagen. Y con una paráfrasis de Ortega, para citarlo por segunda vez aquí, yo digo, yo soy yo y mi imagen. Mi imagen no es una cosa distinta de mí, ni de los otros. Cuando yo cuido la imagen de los otros, es el cuidado más ordinario de la persona que podemos tener. Porque cocinar para otros, transportarlos, educarlos, lo hacemos con relativamente pocas personas, importantes tal vez, pero son pocas. En cambio, cuidar su imagen, cómo hablamos de ellos, cómo les hablamos, cómo nos presentamos delante de ellos, con qué nombres los mencionamos, es un cuidado de la persona y no es pura apariencia. Puede tener una corrupción que sería una filosofía de la apariencia, una cultura de la apariencia, pero esa es una deformación. La imagen se identifica conmigo. Bueno, y eso es lo último en lo que estoy trabajando, pero me parece que hay que concluir porque ya terminó la hora. No sé si se puede hacer algo más ahora. Muchas gracias. Lamentablemente, por el tiempo, ya tenemos que cerrar la presentación, pero le agradecemos mucho, doctor Rafael Jiménez Cataño, por su libro, lo felicitamos. También les agradecemos a todos los ponentes por sus intervenciones. Gracias, doctor Pereda, doctor Guillermo Hurtado, doctor Alberto Gil, por cada una de sus intervenciones. Y bueno, por último, la editorial NUN les agradece por asistir a este evento, a todos los que nos escuchan desde sus casas.
Los invitamos cordialmente a adquirir el libro en nuestra página web editorialnun.com.mx o en Amazon. También pueden adquirir este libro en librerías como El Sótano, El Péndulo y en librerías del Fondo de Cultura Económica, y podemos hacer impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Por último, nada más para mencionar los comentarios de quienes nos escuchan en Facebook. A nuestros invitados les mandan felicitar Alberto Vargas, Dolores Marroquín, Luz María Álvarez, Eduardo Fernández, José Antonio Torres, Jorge Alberto Vélez Casas, y demás, Jaime del Arenal, Gustavo Garduño Domínguez, Alicia Cermeño, y bueno, todo el equipo de la editorial NUN los felicita por esta presentación. Muchas gracias. Gracias a todos, a ustedes tres y a todos. Gracias. Hasta luego. Estaremos en contacto.